Apple se ha subido a eso de lanzar móviles económicos y que se entiendan las comillas todos los años, pero es que en esto ya teníamos Android. Vamos a comparar eso, iPhone contra los referentes de Android en la misma línea, es decir, iPhone 17e contra Google Pixel 10a y Galaxy A57, móviles de Google, de Samsung, que en este caso serían referentes de Android, contra este iPhone económico que lanzan a mediados de año, y vais a ver que esta comparativa es muy divertida, pero primero recordad que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y es maravilloso y totalmente gratuito eso de darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para no perderte las locuras y comparativas que estamos trayendo desde hace muchos años. Ahora sí, empezamos con el primero de los puntos clave, que ya me parece una declaración de intenciones. Dentro de lo que serían sus cajas no hay nada. Los unboxing cada vez vienen más pelados, incluso en las marcas premium que nos intentan dar móviles un poquito económicos, pues también ahí tenemos nada de nada. Vamos a encontrarnos el cable para la carga en los 3 dispositivos, aparte de papeles de garantía y el pincho para la tarjeta SIM. Lo que para mí sí que es importante es la nueva etiqueta energética, porque aquí ya hay un zasca grande para el iPhone. Fijaros que en todos los puntos está o peor o en el mejor de los casos igual que otro dispositivo, es decir, en ninguno destaca, es el que menos batería tiene de los tres, es el que peor reparabilidad tiene, es como que en todo estaba mal. Y luego el Galaxy es cierto que en ciclos de batería un poquito mejor, pero luego también mal, o sea, como que puede tener sus puntos buenos y sus puntos malos, y el Pixel el que mejor parado sale en todos los elementos, así que muy bien por este Google en la primera batalla, como digo, objetiva, y es que este dato lo mide un test de un laboratorio externo, por lo tanto, si dice que este dura más en batería, ya es un factor interesante a tener en cuenta. Luego, por supuesto, estaría el diseño de cada uno de los dispositivos, y es que son totalmente diferentes. Fijaros que si los pongo uno al lado del otro, lo primero que notamos es que el módulo de cámara parece como que también ha ido creciendo, ¿no? Tanto en colocación como en cantidad. Fijaros que el Pixel este año es totalmente flat, es que no tiene ningún tipo de protuberancia en la parte trasera. El iPhone tiene un poquito, una única cámara que sobresale un poquito, y aquí el Galaxy sí que tiene una buena píldora en la parte trasera, y como he dicho antes, parece que estamos aprendiendo a sumar 1, 2 y 3. Cantidad también marcada en lo que serían los 3 módulos de cámaras, pero hablemos de la trasera porque es interesante, ya que tanto el Pixel como el iPhone tienen un acabado mate, ya aparte de colores y que se comercializan en rosa, en verde, en azul, pero me quiero centrar más en lo que sería la trasera, porque lo del Galaxy de verdad es un suplicio, literalmente es un suplicio. Que se vea bien en cámara es prácticamente imposible, es como grabar un espejo, es que es muy bonito, obviamente te puede gustar más o menos a la hora de verlo, pero está bien, ¿vale? No me disgusta, pero claro, es que ya cuando intentaba grabar las tomas ya me lo tomaba a risa, ya intento saludar y decir, oye, mira, que es imposible, da igual cómo le dé la luz, da igual cómo lo intente grabar, para que no le dé el reflejo ya tengo que hacer como tomas extrañísimas en las que lo que se ve es el techo, es una cosa horrible. Y mientras el iPhone y el Pixel pues tienen un acabado mate, para mí un poquito más sencillo y elegante. Luego los bordes son metálicos en los 3 dispositivos, tanto en el Pixel como en el iPhone como en el Galaxy. Y si hablamos de los botones, pues en el lado de la izquierda, subir y bajar volumen, encender y apagar la pantalla, tanto en el Pixel como en el Galaxy, mientras que en el caso del iPhone solo tenemos el botón de encender y apagar la pantalla, y me gusta esta protuberancia, como este remarcado metálico que tiene el Galaxy, y fijaros que es el más fino de los 3, no es el que peor parado salía en cuanto a batería, y sin embargo es el más fino. Así que es un factor interesante porque de verdad se nota mucho la diferencia. De hecho, por daros el dato justo, en el caso del iPhone estamos hablando de un grosor de 7,8 milímetros, en el caso del Pixel es de 9, y en el caso del Galaxy se baja a los 6,9 milímetros, menos de 7 milímetros, una diferencia considerable. Luego en la parte izquierda, en el iPhone tenemos botón de subir y bajar volumen, la ranura de la tarjeta SIM y el botón acción, este botón que se puede personalizar, y la verdad agradezco si lo podemos personalizar, y de verdad yo prefiero antes que el botón cámara ese que se han sacado en los modelos un poquito mejores, yo prefiero de verdad mucho más este botón, que lo podemos configurar para poner cualquier aplicación, la calculadora, la linterna, lo que nos apetezca. Mientras que en el caso del Galaxy pues tenemos nada de nada, y en el caso del
del Pixel han dejado ahí la ranura de la tarjeta SIM. Ya si lo miramos en la parte de abajo, los tres tienen la ranura USB-C para la carga del dispositivo y en el caso del Galaxy encontramos la ranura de la SIM y como veis también los diferentes puertos tanto de micrófono como de speakers para que suene el sonido. Ya en la parte de arriba pues encontramos nada en el iPhone, un pequeño punto micrófono en el caso del Pixel y 2 puntos en el caso del Galaxy. Pero si hablamos de diseño, lo que no puede faltar es el frontal. Y es que de verdad, los bordes del Pixel y del iPhone son de otra generación. Yo no entiendo cómo pueden lanzar estos móviles por estos precios con estos bordes de pantalla. Es que es abusivo, es que es bastante llamativo. En esto, el Galaxy lo hace bastante bien, porque por lo menos, oye, nota una pantalla que no sientes que estés en 2013. Luego hablaremos de cómo se ven estas pantallas, pero en cuanto a diseño, es bastante llamativo. También respecto al tamaño, fijaros que si los pongo uno al lado del otro, también van en escala. El iPhone es el más pequeño, un escaloncito más grande sería este Pixel y un escaloncito más grande sería este Galaxy. Tampoco es que se lleven mucho y además el Galaxy lo compensa, como he dicho, siendo un poquito más fino y se hace un poquito más cómodo a la mano, pero en cualquier caso también está el tema del peso. Fijaros que lo que es el iPhone pesa 169 gramos, el más pesado de todos es el Pixel con 183 y entre medias, ni muy pesado ni muy ligero, 179 para este Galaxy que es el más grande de todos y tampoco es el más pesado. Y sin embargo el iPhone y el Pixel se sienten toscos, se sienten un poquito lingote, un poquito mazacote, pero bueno, como son pequeñitos tampoco se hace incómodo a la mano, no es una cosa llamativa. Esto es para que juzguéis en cualquier punto qué diseño os gusta más, porque también en la pantalla dentro del dispositivo Galaxy y dentro del dispositivo Pixel tenemos lector de huellas dentro de la pantalla. En los dos casos hablamos de un lector de huellas óptico, pero cambia mucho la posición. Fijaros que en el Pixel está como más arriba y yo creo que para el tamaño del dispositivo se hace muy cómodo, aunque va un poquito más lento porque tienes que activar la pantalla y luego ponerlo, mientras que en el Galaxy sí consigues directamente pulsando que se encienda y eso me parece práctico, pero a la vez también se me hace como muy grande y lo han puesto como una posición muy abajo. Entiendo que tienen sus estudios de quién prefiere cada cosa. A mí, obviamente por el tamaño de mi mano, que no es pequeño precisamente, pues yo creo que está bien que esté un poquito más arriba, pero bueno, a todo te acabas acostumbrando, eso también es verdad. En cualquier caso, el iPhone tiene Face ID, lector dentro de lo que sería este módulo de cámaras isla dinámica dentro de la pantalla y pues en este caso el reconocimiento facial. Va muy rápido, aunque yo particularmente, siempre lo digo, prefiero un buen desbloqueo por huella biométrica antes que el Face ID. A mí me va mejor, de verdad. Lo acabo prefiriendo. Y pinceladas importantes de la conectividad, veíamos el puerto de la tarjeta SIM, pues bien, también son compatibles en los tres casos con tecnología eSIM y hablábamos también del puerto USB-C, pues no es igual, mientras que el iPhone y el Galaxy tienen el puerto, digamos, un poquito más económico, 2.0, es el Pixel el que tiene un puerto 3.2 OTG, así que mejor puerto este Galaxy de cara a expandirlo con diferentes opciones, en cuanto a conectarle un disco duro externo y que vaya más rápido, todo eso mejor el Pixel. Y de igual forma, si hablamos de diseño, importante que los tres tienen protección al agua y al polvo, es decir, a los tres les puede dar un buen manguerazo y no les va a pasar nada. Pero ojo, cuidado, que vamos con la pantalla, y es que es aquí donde el iPhone pierde claramente, porque es que no tiene sentido que este móvil, con los precios de los que estamos hablando, no tenga un refresco superior. Estamos hablando de 60 Hz, de nuevo estamos hablando de una pantalla del 2014, es que esto te hace mucho tiempo. El iPhone está atrasado, mientras que en el caso del Pixel y en el caso del Samsung sí tenemos 120 Hz, como no puede ser de otra manera. Obviamente luego diferentes tecnologías, Super XDR, OLED, HDR10, 6,1 pulgadas y una resolución 1170 x 2532 para el iPhone con 460 píxeles por pulgada, que contrastan con los 422 píxeles del Pixel con 1080 x 2424 y por supuesto un poquito más de pantalla, 6,3 pulgadas, tecnología POLED, como decía, a 120 Hz. Por otra parte es el Galaxy, donde aquí saca pecho, son fabricantes de pantalla y por supuesto Super AMOLED Plus con HDR10 Plus y un poquito más grande, 6,7 pulgadas y una resolución 1080 x 2340. Y es cierto que al iPhone 17 le han puesto la tecnología antibrillo, la misma
misma que tienen los iPhone 17, que no es la mejor del mercado, de hecho es peor que la de los Samsung buenos, pero también es cierto que Samsung en lo barato se lo ahorra, aquí no hay, así que claro, mejor tener algo que no tener nada, un fallito de Samsung gordo. Luego, en cuanto a configuraciones, se pueden calibrar bastante, sobre todo más en los Android, por definición, siempre puedes configurar un poquito más el tono de la pantalla y eso. Por supuesto, hemos probado el luminómetro y los datos son más o menos los que os podéis imaginar. El Pixel es el que mejor brillo me ha entregado, mientras que un poquito peor se queda este Galaxy, y finalmente es el iPhone el que peor brillo tiene. Ya os digo que al margen de esta pequeña protección antirreflejos, todo lo demás de la pantalla del iPhone me parece atrasado. De verdad. Pero es que Apple saca pecho en otro factor fundamental, como es el procesador. Y es que los tres tienen un procesador de fabricación propia, es decir, Apple tiene el A19, Google tiene el Tensor G4, mientras que Samsung utiliza su propio Exynos 1680 de 4 nanómetros. Y es que aquí sí que saca pecho Apple, es el que más puntuación da en Antutu y sí que de verdad se toma esto en serio. Es decir, oye, la gracia de este pequeñito de aquí es que son capaces de hacer un móvil compacto, pequeño, con una pantalla malísima, pero con un procesador de ultimísima generación para que sea lo mejor en cuanto a potencia. Y claro, luego el Galaxy y el Pixel pues quedan un poquito por detrás porque tampoco son los mejores procesadores que tenemos en Android. Claro, eso no quiere decir que vayan a ir lentos o que vayan a fallar. La verdad es que van bastante bien los dispositivos, porque esto me lleva a hablar del software. Nos garantizan muchos años de actualización. Es que esta es la clave de estas tres marcas. Y es que muchas veces vemos estas tres marcas, y esto adolecen las tres, y dices, oye, que es que con esos megapíxeles de cámara, con esos miliamperios de batería, con esos números, ¿cómo se puede sostener que tengan esos precios? Pues la mayoría de las veces es por los años de actualización. ¿Cuántos años van a estar actualizando ese dispositivo una vez ya te lo hayan vendido? Como no van a sacar dinero de una segunda venta, pues digamos que eso justifica en su cabeza su precio. Yo no digo que tenga sentido, ¿no? Yo solo digo que así es como lo piensan ellos. Y claro, el iPhone garantiza 7 saltos de software, el Pixel garantiza 7 saltos de software. Y aquí sí que hay que tener claro que es lo mejor que podemos tener en ambos mundos. Mundo Android, mundo iOS. Es decir, si sale el nuevo iOS 27, los iPhone lo tienen al toque, o sea, lo tienen directamente. Y en eso Google también lo hace. Domina Android, es suya. Cuando saca Android 18, pues saldrá directamente para este Pixel el primer día. Y eso es una maravilla. Puede que haya un decalaje de alguno, obviamente, cuanto más tiempo pasa, siempre los últimos móviles tardan un poquito más, pero me entendéis, es la mejor experiencia en software de la misma manera. Eso es lo que justifica que luego no compitan en especificaciones y sí en precio. Y mientras que Samsung está a medio camino, es como que también se va a actualizar durante 6 años, lo cual es un año menos, pero a la vez son muchos comparados con mucha competencia. Y por otra parte, no es el primero, porque obviamente no domina Android, pero cuando salga Android 18 estará un pequeño tiempo, tal vez unos meses, 1, 2, pero te lo va a actualizar, como digo, durante 6 años, lo cual es bastante. Y esto es interesante porque hay otras muchas marcas de móviles que venden dispositivos con mejor hardware por 400 euros, pero que luego obviamente se actualizan 2 o 3 años, y eso también es interesante tenerlo en cuenta de cara a futuro. Y por eso el procesador es relevante. Son buenos procesadores y garantizan calidad a mucho tiempo. Por lo tanto, no estamos tampoco hablando de lo peor del mundo, aunque podría ser mejor. Pero, por rematar el software, tenemos Android 16 tanto en el Pixel como en el Galaxy con su versión One UI 8.5, y en el caso del iPhone tenemos iOS 26. Yo simplemente voy a comentar que en cuanto a experiencia de uso, hay una cosa que me gusta mucho de los Galaxy, y es que siempre piensan en que ellos tienen pantallas más grandes que la competencia y está siempre mejor adaptada, se nota un montón. Es decir, mientras que en el iPhone, por pequeño que es, llegar a la esquina es prácticamente imposible, o sea, son capaces de poner un botón atrás en la esquina superior izquierda, que es el peor sitio para ponerlo, pues en el caso del Galaxy siempre puedes deslizar toda la pantalla para abajo, ya sea en la galería, ya sea en los ajustes, y siempre vas a poder llegar a todo con tu móvil en la parte inferior de utilización, ¿no? Como que siempre la parte de arriba es de visionado y la parte de abajo es de uso, y eso lo piensan a las mil maravillas. Y el Pixel en esto, curiosamente, no es el que más me gusta. Sé que hay mucho fan del Android puro y todo eso, y eso pues está muy bien, las notificaciones, pero no es mi mejor experiencia de Android. De verdad creo que la mejor al día a día es la del Samsung, así que en esto a mí particularmente me gusta más, pero obviamente va en gustos. Y de igual forma podríamos hablar de AirDrop, ¿no? Como una función que tiene iOS
de forma privada. Pues bien, ya estamos en 2026 y esto se ha liberado para los dispositivos Android, ya hay acuerdos directos con las diferentes marcas y ojo, porque este Pixel sí lo tiene ya disponible, pero este Galaxy A57 todavía no. No dudo en que le vaya a llegar, pero en el caso del Galaxy S26 sí lo tienes y en el caso del A57 no lo tienes. Y eso es interesante porque Google se toma este Pixel económico como un dispositivo más de sus móviles premium. O sea, no intenta recortar la experiencia del software. Si puede ponerte AirDrop, lo pone y de verdad va muy, pero que muy bien. Y otro de los factores claves en el software es la inteligencia artificial. Aquí simplemente voy a comentar que Google con Gemini lleva la delantera, pero lo tiene integrado en Android, por lo tanto el Galaxy también lo tiene integrado y en el caso de iOS pues se sabe que han llegado a un acuerdo también por una auténtica barbaridad de millones para que la próxima Siri utilice el Gemini de Google como motor, porque obviamente se está demostrando que es la mejor y la más cómoda opción para tener inteligencia artificial como día a día. No digo que sea la mejor IA, pero sí creo que es la mejor para utilizar a la hora de, oye, pues le preguntas el tiempo, pero otro día le pides una alarma, pero otro día le pides que te resuma un PDF, pero o sea, como que es un poquito más versátil en ese contexto y a mí me gusta más, por lo tanto sí, digamos que todos van a venir un poco en esta línea, pero Google lo domina y es la que mejor lo tiene. Pero sin embargo, de cara a, por ejemplo, modificar una imagen, el iPhone de verdad lamentable. En el caso del Pixel no es lo mejor del mundo, pero encima tira mucho de internet, como que todo lo procesa en la nube para que así no requiera procesamiento, y eso es como que lo hacen para ser mejores y más potentes, pero a la vez lo hace un poquito más, no sé, tedioso porque ya necesitas internet, mientras que Samsung lo hace como un 50-50 y yo creo que es el que mejor lo está pillando porque como que no depende 100% de la nube, no depende 100% de un procesador propio, está como mezclado y la verdad es que le va bastante bien. Por lo que Samsung también tiene sus argumentos en cuanto a software porque también ha integrado toda su parte de ecosistema, ¿no? O sea, Samsung también fabrica neveras, hornos, lavadoras y claro, todo eso lo integra muy bien. Ya lo he comentado en otras ocasiones, si tú tienes una lavadora de Samsung, pues vas a ver en tiempo real lo que le queda a la lavadora desde tu móvil y eso pues la verdad que en el día a día lo acabas usando bastante. Por lo tanto, esa forma de conectar un ecosistema no solamente de productos como una tablet o como un ordenador, sino más bien un ecosistema inteligente en tu casa, creo que lo trabaja la que mejor Samsung. Pero repito, que esto también hay mucha parte de gustos y dependiendo de lo que vayas a utilizar. Así que, habiendo resumido el software, vamos con otro punto clave, la batería. Y aquí sí que hay que dejar claro que los tres son malos. Aquí sí que claramente, frente a marcas que vienen con muchísimos miliamperios por 200 y 300 euros menos, están fuera. No quiero nombrar ninguna porque a todos os viene a la cabeza. Cualquier marca china yo creo que lo está haciendo mejor que estas tres. Y en esto, pues la verdad que es como en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Es cierto que luego tienen algunos ajustes que son interesantes, es decir, en cuanto a batería, el iPhone tiene 4000 mAh, son insuficientes a día de hoy, literalmente. El Galaxy tiene 5000 mAh, que está en el límite de lo que puede ser. Y sin embargo el Pixel, con esos 5100 mAh y un poquito de buena solvencia de sistema operativo, es el que mejor puntos nos va a dar. Repito, no es la panacea en ninguno de los tres casos, pero el Pixel es el que mejor parado sale en esta comparativa. Y de igual forma, cuando hablamos de carga inalámbrica, y es que el Galaxy, obviamente, para recortar precio, esta parte siempre se la ahorra. No tenemos carga inalámbrica. Y esto es interesante, porque sin embargo, el iPhone aquí no duda. Oye, te plantamos una única lente en la cámara, pero carga inalámbrica tienes. Y por supuesto, MagSafe, la tecnología magnética para que conectes cualquier accesorio. Es cierto que los Pixel de última generación, buenos, los Pro y los Pro XL, tienen este MagSafe. Este Pixel 10a no, pero a la vez se pega y a la vez aguanta un poco. Es muy raro, le pones un accesorio, se pega, pero no aguanta, se cae, y es como sí, pero no, o sea que tampoco vale como tal, pero tiene carga inalámbrica. Eso es interesante, tenemos carga inalámbrica. Así que repasamos las velocidades de carga. El iPhone carga en torno a los 20 y algo vatios, el Pixel 30 vatios y el Galaxy 45 vatios. Luego, de forma inalámbrica, 10 vatios este Pixel y 15 vatios este iPhone. Pros y contras, el Galaxy mejor batería que el iPhone, pero no tiene carga inalámbrica, pero tiene una carga más rápida. Repito, pros y contras en cada uno de los dispositivos. Y en todo esto, yo lo que quiero dejar claro es que el Pixel está muy bien. Es que claro, si lo comparas contra estos móviles, saca bastante pecho, ¿no? Es como decir, en todo está como muy equilibrado, en todo está como ni una cosa ni la otra. Así que vamos al punto fundamental de estos móviles. Vamos a hablar de la cámara, porque sí, el iPhone tiene una única lente con la que pretende desenvolverse y defenderse
de muy buena forma y lo hace, la verdad es que 48 megapíxeles de cámara principal, que están bien, no vais a encontraros un vídeo mal grabado ni cosas así. Luego, sin embargo, el Pixel tiene dos lentes, la de 48 megapíxeles principal y 13 megapíxeles ultra gran angular, algo que yo valoro mucho. Me gusta que tenga el ultra gran angular porque mejora el poder tener una mejor estabilización a la hora de grabar. Sé que hay gente que prefiere que esta, en lugar de ser ultra gran angular, sea un tele, para que así pues hagan fotos más de cerca, pero a la hora de la verdad creo que es más práctica el gran angular. Aunque no hagas fotos nunca muy angulares, es más práctica a la hora de el software interno del dispositivo. Y el Galaxy pues tiene tres lentes, tiene las tres. Tiene la principal de 50 megapíxeles, tiene el gran angular de 12 megapíxeles y tiene un macro de 5 megapíxeles. Sí, en cantidad no hay debate porque 3 es más que 2 y 2 es más que 1, así que aquí no hay debate. Y en calidad, como siempre, pues estaréis viendo fotos y vídeos diferentes para que podáis juzgar vosotros mismos qué os parece cada una de estas lentes. Yo particularmente tengo mi opinión y creo que el iPhone en esto es muy competitivo, pero claro, no me gusta, o sea, me gusta la imagen que entrega y el vídeo que entrega, pero no me gusta que si un día quiero hacer un gran angular no lo tenga. O sea, si un día estoy en un paisaje apabullante y quiero sacar cuanto más espacio mejor, o a poco que quieras hacer una foto a una habitación y quieras que parezca un poco más grande, ya no puedes. O sea, es que es muy limitante. Si te has acostumbrado a utilizar una cámara gran angular, esto ya es un atraso. Y en el caso del Pixel, de nuevo, lo veo equilibrado, lo veo bien. Es como que no tienes ni una lente ni tres, está en dos, lo hace muy bien, lo procesa muy bien. Yo seguramente el que más me gusta en cómputo global, porque aquí sí que me parece que tiene muy buenos argumentos, el Pixel. El Pixel, de nuevo, vuelvo a decirlo, está en ese punto intermedio que está muy bien equilibrado. Así que con todo esto encima de la mesa, vamos a hablar de precio y cuáles son las conclusiones. Porque claro, el precio, puedes pensar, Jorge, ¿qué haces comparando un Galaxy de 530 euros contra un iPhone que casi cuesta 700? Es que no tiene sentido. Pues bien, voy a defender que sí, obviamente en muchas cosas de la comparativa se ha quedado un poquito por debajo, en otras se ha quedado a la par o superior y en otras son gustos, y sin embargo pues te puedes ahorrar un buen dinero con este Galaxy, ¿eh? Hay mucha gente que este dispositivo Samsung le favorece muchísimo el día a día y ya habéis visto que tiene sus argumentos a favor, en contra y todo. Y sin embargo, hay que dejar claro que de los precios de los que estamos hablando es con versiones de 128 GB, mientras que este iPhone sale en versión base de 256. Por lo tanto, si hablamos de que el Galaxy en 256 se sube a los 559 euros, lo cual tampoco, o sea, sigue siendo bastante menos, como digo, te ahorras un dinero y sigue mereciendo la pena. Aquí el salto no es tan grande, sin embargo el Pixel es económico, cuesta menos de, o sea, eso cuesta como unos 550 euros, pero si hablamos de la versión de 256, ojo, que aquí se sube también a los 650 euros, aquí se llevan mucho menos este Pixel y este iPhone, y es aquí donde ya todo se vuelve interesante. El Pixel, el iPhone tienen carga inalámbrica, pero puede que diga, oye, no me interesa, yo prefiero el Galaxy, que me ahorro un dinero y no necesito la carga inalámbrica. Podría ser mi caso, no la uso en la vida. O puede ser al revés. Oye, es que tengo todo el ecosistema del iPhone y lo que quiero es simplemente un móvil para, yo que sé, compatibilizarlo en mi día a día con redes sociales y el iPhone va genial y quiero el iPhone. Perfecto, pues es que es tu móvil. Pero, ya estáis viendo por dónde voy. Mi conclusión es que el Pixel ha ganado mucho en esta comparativa. Es un móvil que cuando se presentó yo pensé, qué difícil comparar esto contra el 9A, que era prácticamente el mismo móvil, y lo sigo pensando. Pero claro, ves los móviles que están saliendo y los que compiten, porque claro, el Galaxy está también siempre como en un punto incómodo, porque tiene que competir contra estos dos móviles, porque son como las dos marcas referencias y son como los móviles donde tienen que estar más o menos ahí, pero a la vez también tiene que sacar un móvil más económico, sin carga inalámbrica, que es en donde están los Xiaomi, los Redmi, los Poco, y claro, tienes que estar también ahí, tiene que estar como en un mundo híbrido, dando un poquito más que unos y un poquito menos que otros para ser competitivo. Mientras que iPhone es iPhone y Google es como, mira, puedo ser iPhone, puedo hacer las mismas cosas, no vas a renunciar prácticamente a nada y en algunas cosas incluso mejor, como en la cámara, que me sigue gustando más, o en el puerto USB que comentaba antes de carga, que en este caso es más versátil, como que tengo cosas mejores y encima, oye, cuesta un poquito menos. A mí este Pixel creo que gana mucho en la comparativa porque es donde tiene contexto y obviamente ya si abrimos el abanico a competencia, pues tenemos móviles muy duros este año, ¿eh? El mismo Nothing Phone 4A Pro, que hablaba hace poco con él, el Poco X8 Pro Max, el Redmi Note 15 Pro Plus, son para mí móviles muy interesantes que perfectamente satisfarían a la mayoría de la gente que quiere comprarse un dispositivo con este estándar de calidad y lo que se va a ahorrar es bastante dinero. Así que bueno, también sería
sería otra parte del debate. Y de hecho, dentro de poco traeremos una comparativa con todos estos móviles. Quiero analizar cómo se queda la gama de los 400 a los 600 euros con estos dispositivos, con ya todas las marcas habiendo lanzado el suyo, a ver qué ganamos y qué perdemos con algunos de ellos. Así que, como siempre, si no te lo quieres perder, suscribirte y activar la campanita. No tengo nada más que añadir, que espero que os haya gustado el vídeo y ojalá que nos veamos en muchos más en un futuro. Hasta luego.